Un abracito con nuestros hermanos que nos están viendo allí en las redes sociales. Le pedimos a Dios que sea Él permitiéndonos difundir su palabra, su evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Rápidamente vamos a pasar. Abran su Biblia en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a dar continuidad a recuerdan, a la armonía de los evangelios. Vamos a ir con el cuarto tema, si es que pudiésemos clasificarlos en un orden cronológico bíblico. Y hoy nos vamos a ocupar del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Pero también vamos a entender lo que a través de este texto vamos a aprender, y lo que es aprender a esperar la respuesta de Dios. ¿Cuántos siguen esperando respuestas de Dios? Amén. Amén, yo creo que todos, ¿cierto? Tenemos peticiones delante del Señor expuestas, esperamos respuestas, pero tenemos que esperar en la sabia mansedumbre y sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ubíquense entre los versículos del capítulo 1, versos 5 y 25 de Lucas. Lucas 1, 5, 25. Quiero que me acompañen en la lectura. Vamos a leerlo despacio, no hay afanes. Dice el Señor en su palabra: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, no los escucho, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Vendrá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así he hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre, bendito eres tú, Señor.
grande, poderoso, majestuoso, Dios eterno. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Tómalo y tómalo como ocasión para implantar tu palabra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre precioso de Cristo Jesús y en la compañía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. Pues, igual que cualquier pasaje bíblico, con una cantidad de cosas impresionantes, ¿cierto? ¿A cuántos se les ha parecido un ángel? Para ubicarnos vamos a contar un poco de historia, porque usted encuentra en este texto a varios personajes. Entre ellos encabeza el rey Herodes en aquel tiempo. El rey Herodes, si bien es cierto en la historia, no es un solo hombre, más bien era una casta que gobernaron a Israel durante mucho tiempo. Entendemos que hubo al menos 4 Herodes gobernando a la nación de Israel en los tiempos casi 40 años antes de Cristo y casi que 40 años, 50 años después de Cristo. Entendemos entonces que hubo al menos 4, yo encontré los 5 Herodes. Pero ¿qué vamos a entender de eso? ¿Y por qué es relevante iniciar con esto? Porque no hay vida de creyente sin prodigios de Dios, sin señales de Dios, sin cuidado de Dios, sin manifestaciones de Dios. Pero tampoco hay vida de creyentes sin grandes enemigos. Y Herodes, aquí encabezaba la lista de los grandes enemigos, no solo de Cristo, sino del pueblo de Israel. Siendo aún rey. Y entendemos entonces, iglesia, este Herodes, el primer Herodes, Herodes el Grande, el que usted encuentra en Mateo 2:15, ya que hace referencia también a este texto, era el papá de los herodianos. Herodes es descendiente de Esaú, es de Idumea, porque también era rey de Idumea, y en consecuencia la descendencia de Herodes procede desde Esaú. Amén. Viene después Herodes Arquelao, que usted encuentra posteriormente a Herodes el Grande, Mateo 2:22. Viene Herodes Antipas, entre Marcos 6, 17, 29 y Mateo 14. Viene posteriormente Herodes Filipo, en Marcos 6, 17 y 18. Este fue el esposo de Herodías, ¿recuerdan? Por el que fue decapitado Juan el Bautista. Y fue Antipas más bien el que decapitó, el que ordenó la decapitación a Juan el Bautista por petición, por capricho de la niña Herodías. ¿Recuerdan esa anécdota bíblica? Este Herodes Agripa que mandó decapitar a Juan, entonces era el nieto de Herodes el Grande. Sí, y usted lo vuelve a encontrar en los capítulos de Hechos 25 y 26, la cual se cita 12 veces, hablando de estos textos acerca de este Herodes Agripa. Amén. Dijimos que los herodianos eran de origen edomita. Acuérdense que Edom era el territorio que posteriormente ocuparían las descendencias de Esaú. Pero ¿qué pasaba con estos herodianos siendo descendientes de Esaú y por qué terminan siendo reyes de Israel? Recuerde que los romanos tomaban y formaban de gobernantes de la misma nación, o por lo menos con descendencias cercanas, y en aquel tiempo se llamaban vasallos. El vasallaje consistía en que prácticamente el gobierno romano
tomaba y contrataba prácticamente, en este caso a los herodianos, para que gobernaran al pueblo de Israel. Entonces vamos entendiendo ustedes la complejidad. Vamos entendiendo que sobre Esaú hay una maldición eterna. Especialmente lo nombra el libro del profeta menor Abdías, que es exclusivamente el que describe acerca de la maldición que recayó sobre Esaú. Explica el hecho del por qué Dios apartó definitivamente a Esaú de su presencia. ¿Y por qué fue? ¿Recuerdan? Por menospreciar ¿qué? La primogenitura. Acuérdense de Jacob, de Esaú, de Isaac en esos tiempos. Y mira hasta dónde viene a repercutir todo esto. Cuando nosotros hablamos de las líneas genealógicas, no lo hacemos sencillamente porque es que como no tenemos más que predicar, como si no hubiese más que predicar. Pero lo importante es entender finalmente que así como hablábamos hace unos días de la genealogía del Señor Jesús y la trascendencia que tiene hasta los tiempos de hoy, de la misma forma viene la raíz genealógica desde Ismael, ¿cierto? Aunque igual Esaú era descendiente era de Jacob, pero nosotros sabemos que Dios menospreció, Dios apartó, Dios quitó a Esaú. También lo narra el profeta Malaquías. ¿Está claro? Vamos entendiendo esto. Dice Malaquías 1:3: a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces yo quiero que vayamos entendiendo este contenido histórico para que posteriormente entendamos este tema acerca de la importancia del nacimiento de Juan el Bautista. Pero dijimos, más que narrar evento histórico, vamos a ocuparnos y tratar de entender cómo Dios da respuestas a nuestras vidas. Amén. Yo quiero que piense por un momento en esto. Durante este tiempo, ¿cuál es la petición que usted le ha hecho a Dios que más recurrente se hace en sus oraciones? Y recordemos paralelamente lo que le decía el ángel a Zacarías: tu oración ha sido oída. ¿En qué momento cree usted que Dios lo escucha? ¿Cuántas veces usted cree que debe orarle a Dios para que Dios lo escuche? Tal vez 1.000.000 de veces, tal vez una sola vez. ¿Vamos entendiendo? La palabra de Dios nos revela que Zacarías llevaba mucho tiempo pidiendo bien. En aquel tiempo era trascendente para el pueblo de Israel tener generaciones. Anhelaban tener hijos. No pasa como hoy. En ese tiempo anhelaban tener hijos. Era parte de la vida tener descendencias. Y aquí vemos a un sacerdote de Dios, de una casa sacerdotal, de la cual no nos ocuparemos porque ese es otro tema extenso. Habla que junto con su esposa Elizabeth eran justos delante del Señor. Ahora, cuando nosotros queremos entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de ser justos delante de Dios, hablamos que finalmente ellos sabían cumplir la ley. Y sabían cumplir la ley en el aspecto de la realización de los sacrificios por animales, recuerde, por sus pecados. Cuando nosotros hacemos referencia a la justicia en el Antiguo Testamento,
No hablamos tanto de que haya hombres y mujeres que cumplieron absolutamente la ley, no. Hablamos de hombres y mujeres que sabían enviar por remisión sus pecados a través de los animales del sacrificio. ¿Entiendes? Porque en el Antiguo Testamento la remisión de los pecados se hacía a través de la sangre de los animales sacrificados. Y esa era la justicia. ¿Vamos a entender? Ahora, la petición que hacía el sacerdote Zacarías también iba acompañada de el reconocimiento de su condición y la condición de su esposa. Dice el texto, porque yo soy viejo, ¿y qué? Y mi mujer de edad avanzada. Esto nos hace acordar de quiénes, de Abraham y de Sara, ¿cierto? Y de la forma como Dios ha de glorificarse en nuestra vida. Ahora, si hablamos de edad avanzada, entendemos que biológicamente ellos ya no podían atender estos niños. Es decir, darse al asunto de la procreación. ¿Está claro? Pero tenía conciencia de su condición física de no poder tener hijos. Pero hacía mucho tiempo que venía haciendo esta petición. Vuelvo y le recuerdo. De pronto usted ha hecho peticiones a Dios y no ha recibido respuestas. ¿Le ha pasado? Amén. Hay algunos que hasta ahora ya empiezan a llamarlo a uno desde la cima. Entiendo que estás cansadito, muchito, que tuviste un día algo. Esto muchas veces puede conllevarlo a usted a perder la esperanza en la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente evaluamos nuestra realidad y evaluamos sobre esa realidad nuestras posibilidades y resulta que ya no vemos posibilidades. ¿Entienden? Pasa como cuando usted de pronto ha crecido mucho en edad y no tiene casa y entonces ve las posibilidades, ve su condición y dice, Señor, yo ya... ¿Va entendiendo? En este caso, el sacerdote Zacarías y su esposa veían sus posibilidades, no podían ya concebir hijo y ya prácticamente, biológicamente y humanamente estaban resignados a esa condición, pero en el corazón del sacerdote Zacarías seguía existiendo ese anhelo. Así de que notemos esto. Por más que sus condiciones naturales, materiales, no le den, para que haya ocurrencia de un anhelo que usted pueda tener, no pierda la esperanza, no pierda la fe, no pierda la fe en su príncipe azul. Pídale un buen hombre al Señor, amén. Y los varones una buena mujer al Señor. ¿Por qué razón nosotros no debemos perder la esperanza? Dice el salmista en el Salmo 121, verso 4: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y añade el mismo salmo en el versículo 8: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí es donde nosotros comprendemos muchas cosas, iglesia. Aquí es donde nosotros entendemos que en verdad puede que haya anhelos en nuestro corazón. ¿Usted dejaría de creer en Dios si Dios no le cumple un anhelo de su corazón? ¿Lo haría? Muchos lo hacen. Pero el genuino creyente no pierde su confianza. El genuino creyente no pierde su fe.
más bien asume lo que dice este texto del Salmo, como muchos otros pasajes bíblicos. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, no hablamos de solo guardar la entrada y la salida, salgo de casa y vuelvo a casa, sino que Dios también está pendiente de las peticiones, de las solicitudes que le hemos hecho a través de la oración, y Él está atento. Y también nosotros debemos entender que muy probablemente Dios responda, y la respuesta de Dios llegará en el momento preciso, o sencillamente puede que no llegue, pero también hay propósito. Amén. Está demostrado que Dios recibe, escucha las oraciones de sus escogidos, aunque los mismos escogidos debemos presentarnos a Él en unas condiciones especiales. Usted puede identificar las condiciones especiales en las que se presenta el sacerdote Zacarías y su esposa, porque eran juntos los que se presentaban delante de Dios en la misma condición de justicia, en la misma condición de santidad, en la misma fe y con un anhelo en común. Primero, creían en el mismo Dios, y segundo, juntos compartían el mismo anhelo. No iban en caminos contrarios. ¿Entienden? Estamos hablando de que Zacarías y Elizabeth eran, ¿qué? Esposos, una sola carne. Entonces miremos todo el contexto y todo el panorama en el que todo esto va a ocurrir. ¿Cómo se va a dar la respuesta de Dios de responderles a este par de ancianos con el anhelo de sus vidas, tener un hijo? Dele la gloria a Dios. Entonces, examinemos un poco acerca de las condiciones óptimas, no solo para pedirle a Dios, sino para recibir de Dios. El verso 6 de Lucas 1 nos dice: ambos serán ¿qué? Justos delante de quién? Delante de su vecino, delante del perverso, delante del político, delante de quién? Delante de Dios. Y andaban como irreprensibles. ¿En qué? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, usted quiere saber, y esto lo hemos hablado otras veces, pero usted quiere saber en qué condiciones Dios va a responder a su vida. Acá las dice: ser justos delante de Dios, andar irreprensible delante de Dios, estar cumpliendo con todas las demandas y peticiones que Dios también hace de nosotros, y todas las ordenanzas. ¿Entiende esto? Dele la gloria a Dios. Un aplauso. Eso nos deja ver también claramente que tanto Zacarías como Elizabeth eran un hombre y una mujer, una sola carne, diligentes en las cosas de Dios. Ahora, si usted sigue pensando que Dios no tiene demandas y que Dios le va a responder a usted todas las cosas que usted le pide, usted debería pensar en esto. Tal vez la respuesta de Dios tarda, no tanto porque Dios no quiera responder, es porque debemos ponernos en esa condición. ¿Entienden? Dele la gloria a Dios. Dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Ahora usted dirá: bueno, pero eso prácticamente que obedece al Antiguo Testamento, estando aún en el Evangelio. Pero miremos entonces lo que dicen otros pasajes bíblicos acerca de en qué condiciones es que Dios va a escuchar, va a responder a nuestras peticiones. Juan 9:31, quiero que vaya a ese texto, le pido que vaya a ese texto.
Juan 9:31 los espero. Amén. Dice el Señor. Quiero que lo lean conmigo, a una sola voz y fuerte. 9:31 de Juan. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese que oye. Quiero que lo repita. A los que están viéndonos allá también, ubíquense en Juan 9:31. Una vez más. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿a quién le son remitidos nuestros pecados cuando nos arrepentimos? ¿Usted entiende la importancia del arrepentimiento? Aquí no habla que Dios haya cerrado totalmente sus oídos a los pecadores. Habla más bien de los que insisten y persisten en su vida pecaminosa. Porque acuérdese que Dios también no menosprecia un corazón contrito y humillado, es decir, aquel que reconoce su condición pecaminosa, sus pecados, y va a la presencia de Dios, se arrepiente. Y una cosa es arrepentirse, ya posteriormente, según la paciencia que ha tenido esperando en el Señor, recibirá respuestas de Dios. ¿Qué es lo que recibe en primera instancia el que se arrepiente? Las peticiones de su corazón. No, el perdón. El perdón. Y es aquí donde usted, amado hermano, amada hermana, tiene que aprender a armar el rompecabezas bíblico para tratar de entender entonces cuál es el proceder de Dios en nuestros asuntos y en los asuntos del mundo. Acabamos de leer que Dios no oye a los pecadores, a esos pecadores que siguen consumados en su pecado y piensan que de esa forma contaminada podrán postrarse delante de Dios y que sin arrepentimiento Dios va a responder a sus peticiones. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice todo lo contrario. Amén. Ahora el apóstol Pablo también afirma en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 14. Ubíquense allá en su Biblia, tranquilos que ya nos quedan unos minutitos, pero los espero. Colosenses 1, 12, 14. Amén, dice. Léalo conmigo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí entienden eso? ¿Usted entiende lo importante que es que usted reciba el perdón de Dios para seguir avanzando en la protección de Dios y en el derramamiento también de bendiciones sobre su vida? Dele la gloria a Dios. Dele un gran aplauso al Señor. Aleluya. Hoy sabemos que nosotros echamos todos nuestros pecados ¿sobre quién? No sobre el Padre. Para aquellos que piensan que es que el Hijo y el Padre son la misma persona, no, Señor. Echamos nuestros pecados sobre el Hijo. Por eso Él bajó. Porque nada inmundo subirá al cielo, al trono del Padre. ¿Entiende eso? Entonces, la clave para ser escuchado en nuestras súplicas por Dios es sencillo: hacer la voluntad de Dios. ¿Va entendiendo? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿La conocen? Que le obedezcamos en todo. Por eso se pone como ejemplo en este caso a Zacarías, el sacerdote, y a Elizabeth, su esposa, los padres terrenales de Juan el Bautista. ¿Ven?
Ahora usted se pone a pensar, por Dios, tremenda familia. ¿Cierto? Como cuando ve la familia de Jesús. María digna, escogida de entre todas las mujeres de la tierra. José, un buen hombre, porque también era justo, dice la Escritura. Y terminarían criando humanamente al Hijo de Dios. Tremendas familias. Ahora, su familia también puede ser tremenda. Considero que es tremenda. Ojalá en el sentido bíblico. Dale la gloria a Dios. Amén. Entonces decimos que la clave para ser escuchado en nuestras súplicas es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios entonces se tradujo en ¿qué? En obediencia. Así de sencilla es la cosa. De esta forma, siendo usted hijo o hija de Dios, siendo hijo o hija de Dios, no significa que los hijos y las hijas de Dios no sigamos pecando. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy en día? Primero, hacer caso de la Biblia. No deja que el sol se ponga sobre su enojo. Esto lo habla en principio entre nosotros, pero también con el Señor. Y eso no es para que usted lo haga y lo convierta en un hábito. Peco, rezo y empato y quedo en paz con Dios y con todo el mundo y con mi conciencia. Eso no funciona así. Eso le funciona así al mundo insensato, pero no con Dios. La idea es que usted haya sido restablecido, haya sido perdonado, lavado, limpiado, restaurado y deje de pecar. Amén. ¿Cómo se llama el resultado de dejar de pecar y la comunión con Dios y la obediencia y todo eso? Santidad. Santidad. Gloria a Dios. Ahora, usted debe entender claramente, ¿cierto?, en qué consisten los sacrificios que nosotros hacemos hoy en día. Anteriormente los sacrificios eran a través de animales. La pregunta es, ¿el creyente tiene que seguir haciendo sacrificios hoy? Claro que sí. Porque Cristo le dijo que siguiera cargando su cruz, para que usted también aprenda a llevar allá su carne, a crucificar allá su carne. ¿Está claro? Ahora, el libro de los Salmos, el rey David, en el Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire la condición. Usted no es hijo o hija de Dios porque sea perfecto. Usted es hijo o hija de Dios porque recibió a Cristo, porque Él nos ha enseñado a cómo es que nos arrepentimos delante del Padre en el nombre suyo. Me refiero al nombre de Cristo. Y llevamos todas esas cosas a la cruz del Calvario y dejamos de pecar. Amén. Uno escucha muy parroquialmente a mucha gente: pero es que yo sigo estando en este cuerpecito, pero es que yo sigo siendo carne. Mire, pretextos. Usted a diario seguirá teniendo luchas con las diversas formas de pecado, especialmente con las que constituyen sus debilidades, pero el Espíritu Santo lo va a fortalecer justamente para que no caiga en ellas. Ni siquiera es usted mismo. No es porque me leí el libro de Walter Rizzo que entonces ya voy a tener un dominio propio. Olvídese de eso. Es la comunión con el Espíritu Santo. Anoche en el grupo que iniciamos ya, el grupo GAFA, no iniciamos el lunes porque era festivo, hablábamos justamente del ejemplo de José en tiempos de Egipto. Recuerden cuando fue comprado
por los egipcios, lo compró Potifar, el segundo al mando del gobierno egipcio, del reinado egipcio. Hablábamos de cómo él aprendió, o más bien cómo fue instruido, guiado para no caer en tentación. Y la respuesta bíblica es sencilla. ¿Qué hace uno con la tentación? ¿Qué hizo José con la tentación? Huyó, escapó del escenario de donde podía caer redondo. Salió corriendo. De hecho, dice la escritura, narra la escritura, que él salió sin ropa porque la mujer le arrancó sus vestidos. ¿A cuántos nos daría vergüenza andar desnudos por la calle? Pero dése cuenta que a José le hubiese dado más vergüenza haberle fallado a Dios, pero también haberle fallado a alguien que le dio toda su confianza. ¿Entienden? Denle la gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, no vamos a extendernos mucho. Si bien es cierto, el texto es muy rico en argumentos para exponer, pero básicamente que nos vamos a quedar con esto, esta breve reflexión. Zacarías y Elizabeth, hombres dedicados a las cosas de Dios, con necesidades como cualquier ser humano, con una condición igual con la de cualquier ser humano, entendiendo que las soluciones ya no estaban en sus manos, pero no perdieron la fe, perdieron la esperanza nunca. Nunca se perdieron de aquel que cumple las promesas, como dice la escritura, de aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos queremos aprender a ser como Zacarías y como Elizabeth? Amén. ¿Cuántos queremos ser obedientes de esa forma? ¿Cuántos queremos desarrollar esa fe y esa paciencia? Gloria a Dios. Dale un gran aplauso, Señor. Y pónganse sobre sus pies. Cierra tus ojos. Allá con nuestros hermanos donde están, abrazos, que Dios los bendiga. Los invitamos el domingo. Aquí estaremos publicando la dirección de este lugar, de esta obra, Jesucristo Camino, Puerta y Vida Eterna, y le pedimos a Dios que sea Él añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, y a los que estamos aquí en la iglesia, que nos permita perseverar y permanecer en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Cierra los ojos. Padre bendito eres tú, Señor, grande, poderoso y misericordioso. Gracias por tu palabra, que es verdad, Señor. Permite, Padre Santo, que la acuñemos en nuestro corazón, Señor, pero que también que eche esas raíces y que emane vida en nosotros. Permite que la podamos poner por obra, Señor. Que esta palabra viva y eficaz, Padre Santo, que sobrepasa toda sabiduría humana, nos revele acerca de tu gloria y de tu reino, Señor. Gracias por mis hermanos, los que han estado aquí en esta noche. Yo te pido que los guardes, que los acompañes de vuelta a casa, con la única novedad de haber recibido este alimento espiritual, de la misma forma en que pedimos por nuestros hermanos que están allá en sus hogares, para que los guardes, Señor, para que los inquietes también a estar también en este lugar, Señor, porque tu palabra nos enseña a estar congregados, amado Dios. Y gracias, Señor, por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas. Padre, seguiremos clamando, así como lo hacían Zacarías y Elizabeth, Señor, por las cosas que para nosotros parecen imposibles, pero que para ti, amado Dios, son posibles, Señor. Muchas veces
tú te sientas y esperas, Señor, acerca de nuestra fe. Esperas acerca de la confianza que tenemos en ti, Señor. Muchas veces nos pruebas de esa forma, amado Dios. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Sabemos que tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros. Más bien queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a no flaquear en el camino, amado Dios. Que nos fortalezcas cada día, Señor. Porque en ocasiones sentimos que las fuerzas se nos van, que nos abandonan, amado Dios. No permitas que la incertidumbre tome lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Avívanos con el poder y el fuego de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque sabemos que todas tus respuestas llegarán en el momento justo, con poder y con gloria, Señor. Aunque de pronto muchas veces no llegarán conforme a lo que nosotros esperamos, pero mientras vengan de ti, del bien procede, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.